Eh, Nacho, muy buenos días. Lo primero es comentarte, aunque ya te lo he dicho alguna vez, que es un verdadero placer tenerte acá en la Escuela de Educación Preparatoria de la Universidad de Valparaíso, en el contexto del proyecto Fondesit 1170019 que tú conoces. Tenemos la oportunidad, el privilegio de poder contar contigo 10 días acá en Valparaíso y la idea es inaugurar un espacio de conversación que creemos que es necesario en el ámbito educativo, inaugurarlo contigo, dialogando, reflexionando sobre el ámbito, sobre el contexto de la educación, que es a lo que nos dedicamos, ¿cierto? A Nacho Rivas Flores actualmente es catedrático de la Universidad de Málaga, en Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Correcto. Que dicho sea de paso, a mi modo de entender al menos, es uno de los espacios, lugares referentes de la pedagogía crítica en el contexto español. Lo fue, creo que todavía lo sigue siendo. Intentamos que lo siga siendo. Así es. Y bueno, para nosotros es muy relevante poder estar aquí contigo. Comencemos y hagámoslo por el principio. Muy bien. Por el principio, ¿cómo llegas tú a esto de la educación? ¿Cuándo empiezan a surgir? Vamos a tener que remontar mucho. Bueno, primero agradecerte este espacio y poder estar aquí disfrutando estos días y poder compartir, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer. A ver, yo llego en una época en que España estaba en pleno cambio político, ¿no? En los 70, después de la muerte de Franco, yo venía con una orientación más científica, orientado científico-artística, ¿no? Porque mi interés estaba en la arquitectura y estas cosas. Y con la muerte de Franco me empiezo a encardinar dentro de bueno, colectivos y grupos y movimientos que estaban intentando reconstruir España desde la posición en que estábamos. Estoy hablando, yo tenía 18 años, ahí estaba todavía jovencito y muy tierno. Pero empiezo a participar de movidas en los barrios, de actividades dentro de asociaciones y demás, que me dan un giro bastante fuerte a esto, ¿no? Entonces empiezo a sentir la educación como algo importante. Algo importante que podía cambiar o contribuir a cambiar la sociedad en la que estamos y hacer algo nuevo, ¿no? Y es ahí cuando en esta relación con estos colectivos, grupos de barrio, empezar a contactar con escuelas populares, etcétera, en el Madrid de los 76, 77, ¿no? Que estamos en plena ebullición, que yo me decido a hacer un giro en mi vida y entro en la pedagogía como una forma de ser parte de ese proceso de cambio. Y entonces es cuando entro en pedagogía, yo no entro en magisterio, entro directamente en pedagogía. No tenía tanto interés como de estar en una escuela como de tener la posibilidad de estudiar la educación en un sentido más global y de participar de los procesos que estábamos. Ya estando en las facultades, cuando me entra el gusanillo de la universidad. ¿No? Y entonces, bueno, formo parte de las asociaciones de estudiantes que montamos en esa época, iniciamos actividades bueno, de participación política dentro de la universidad. Nunca militó al partido, pero estábamos siempre en movidas de estas. Y ahí es donde me voy vinculando con procesos ya también de investigación, me vinculo con profesorado con el cual me siento identificado a la hora de, bueno, de las actividades que estamos haciendo y demás, y ya pues a partir de tercero de carrera más o menos empiezo a intentar encadenar mi camino por este lado, ¿no? Y ya ha sido una beca de colaboración que se dice, que es una beca para los estudiantes de último año, y luego ya me integro dentro del departamento de didáctica, que es el departamento que teníamos de referencia del cambio en ese momento, pues para iniciar mis actividades ya de la tesina que hacíamos entonces, y la doctorado, etcétera, etcétera. Y ya a los 3 años de haber acabado la carrera y estar trabajando como colaborador del departamento honorífico, surge la posibilidad de irse a Málaga con una plaza de profesor. Y ahí es donde pego el salto ya. Y estoy en Málaga ya hacía 33 años. Perfecto. Oye, por lo que me comentas, Nacho, de alguna manera empieza muy próximo a lo que son los grupos de educación popular, ¿cierto? En los barrios, y cuando uno revisa tu producción, la literatura que has conseguido ir construyendo en todo este tiempo, de alguna manera, con diferencias y todo, pero mantienes, ¿cierto? Mantienes cierta cercanía con las inquietudes o temáticas que en ese momento te atraían.
así, no a lo mejor tan profundamente, pero cómo es esa trayectoria, por qué problemáticas has ido saltando, has ido trabajando, cómo se ha ido construyendo esa... Sí, a ver, siempre ha sido una cosa, el hecho de que mi interés por la educación surja muy ligado a lo que es el cambio político y social, siempre ha sido para mí una motivación muy central en mi trabajo. Y siempre intento darle una proyección de este tipo, ¿no? O sea, yo no entiendo el academicismo puro y duro, dedicado solamente a producir conocimiento académico para guardar en estanterías y cosas por el estilo. Me parece que la investigación, el trabajo del académico, o está vinculado a procesos de cambio, o realmente es un ejercicio simplemente de vanidad, no tiene más función. Entonces, para mí siempre ha sido importante buscar este vínculo, ¿no? Por eso cuando empezamos con la investigación, yo vengo con estos intereses. En Madrid, bueno, estoy vinculado de una forma más o menos formal o informal con grupos de este tipo, y mi orientación de la investigación la planteo ya desde el principio desde un punto de vista que me ayude a estar con la gente. Ahí es donde yo encuentro la investigación cualitativa en un momento, y la etnografía en particular, como una herramienta que me carga. Nosotros en la carrera estudiábamos investigación prácticamente nada más que estadística. O sea, toda mi formación en la carrera era estadística, no veíamos otro tipo de investigación. Cuando yo acabo y tengo que empezar a formarme para investigar, yo hice la tesina que se hacía entonces, luego la tesis doctoral, como que aquello no me atraía mucho la investigación de este tipo, y descubrimos una investigación de otro corte, que era la cualitativa, que en esa época empieza a entrar en España de la mano de algunas personas, algunos compañeros de la universidad, que abren la puerta, el caso de Ángel Pérez o Jimeno, ¿no? O algunos de los que nos abren en ese momento esa posibilidad. Pepe Esteve, que para mí fue un referente también muy importante en este caso. Entonces, los últimos 2 años, por ejemplo, hacíamos seminarios de investigación, los estudiantes, porque estamos muy preocupados por este tema. Estudiamos epistemología, leíamos a los teóricos de la ciencia, leíamos a Lakatos, leíamos a Kuhn, ¿no? A Bertalanffy. O sea, tenemos una preocupación, yo me acuerdo, todo el colectivo que estábamos entonces, tenemos una preocupación grande por afrontar la investigación desde paradigmas distintos. Entonces hacíamos este tipo de seminarios ayudados por profesores como Esteve, donde íbamos adentrándonos en todo esto. Y esto es lo que a mí en particular me lleva a que cuando inicio mi investigación rompo con el paradigma positivista, que no me atraía en absoluto, y me inicio ya en investigación etnográfica, que es como yo inicio mi trabajo de mi tesis, el trabajo que yo hago, que me permite estar vinculado ahí con la gente, estando metido en las aulas con estudiantes. Estuve en 2 coles, uno de un pueblo de Málaga muy chiquitito, otro en un cole de un barrio, una de las barriadas allí en Málaga. Y después de esto ya como que necesitaba ir dando otro giro de tuerca. O sea, si yo, la etnografía me ofrece una perspectiva comprensiva, puedo comprender lo que está ocurriendo, crear unas estructuras de funcionamiento, la cultura escolar, etcétera, etcétera. Pero para mí había que dar otro paso, ¿no? Y entonces es cuando eh, nos vinculamos con un proceso de trabajo con un grupo de profesorado de secundaria, pero propiciado por lo que era el ICE, entonces el Instituto de Ciencias de la Educación, que a partir de una experiencia experimental que estamos haciendo de formación de profesorado de secundaria, generamos una instancia de trabajo con este grupo de profesores de un instituto durante 2 años, durante cuales regularmente nos reuníamos y nos dedicamos a reflexionar sobre cómo habían sido sus trayectorias, cómo pensaban, cómo planteaban sus prácticas, etc. Y ahí es donde encuentro que hay otras posibilidades de investigar más allá de la etnografía, que nos permiten acceder más a la vida de la gente y comprometernos con las personas, no solamente con las culturas o con las estructuras, ¿no? Sino con la gente. Y ahí es donde empiezo ya a adentrarme, allá por mediados de los 90, con la investigación biográfica narrativa. Y a partir de ahí ya avanzamos en este terreno.
Esto me permite que nos vinculemos con los sujetos manteniendo este interés por lo popular, por digamos, por los sujetos que están en situaciones de marginalidad que necesitan la investigación como una herramienta para avanzar en su vida, entendemos que tenemos que ponernos al servicio de alguna forma de las comunidades que necesitan la educación y la investigación como una herramienta de emancipación. Y entonces ahí es donde poco a poco, conformando el grupo que tenemos ahora, vamos encardinándonos en investigación que nos permite trabajar con centros en este sentido, ¿no? De ir construyendo otra investigación vinculada a los procesos de cambio de estas poblaciones, ¿no? Oye, Nacho, es interesante porque a mí me pasa al conversar con colegas, con amigos que se dedican al tema de la investigación, es que en algunos casos uno percibe la misma dicotomía propia de la ciencia más tradicional, ¿cierto? La encuentra en el desarrollo académico de muchos colegas. Entonces, por un lado, ve a personas con un trabajo muy centrado y muy implicado en temas de política, y a otros colegas implicados en temas epistemológicos. Pareciera ser que en algún momento esos dos mundos van por carriles diferentes. Sin embargo, lo que uno encuentra en tu trabajo es que tanto el compromiso político como la reflexión epistemológica pueden ser parte de un mismo trabajo investigativo, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo percibo, pudiendo estar equivocado, una preocupación muy fuerte por la crítica del modelo político económico no liberal, y por otro lado un trabajo muy intenso en el tema de la narrativa, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes conjugar esas dos grandes dimensiones? Sí, porque entendemos que tienen que ir de la mano. Es decir, nosotros nos planteamos siempre que cuando hacemos nuestro posicionamiento sobre las narrativas, lo definimos desde un posicionamiento epistemológico, ideológico y metodológico. Metodológico en última instancia, ¿no? Pero sí entendemos que investigar con narrativa supone una forma de posicionarse ante el mundo y una forma de posicionarse que te vincula con los sujetos y te vincula con procesos de cambio. No nos vale una investigación que solamente se queda en conocer, ¿no? Sino una investigación que tiene que pegar un salto de forma. Entonces siempre nos planteamos la investigación con esas tres patas. No podemos pensarnos la investigación narrativa si no tiene también la proyección hacia el cambio y con un planteamiento epistemológico serio. Para nosotros es importante tener este posicionamiento epistemológico porque entendemos que el conocimiento tiene que ver también con posturas éticas y políticas. Entonces no podemos plantearnos el conocimiento como algo, digamos, fuera de mí, ¿no? En el que simplemente recojo o descubro teorías acerca del funcionamiento del mundo, pero que no me implican. Para nosotros es al contrario, o sea, el conocimiento está en nosotros, en cada uno de nosotros, y en cómo construimos colectivamente. Por lo tanto, la forma como entendemos la investigación es un compromiso también con la realidad. Y entendemos que investigando de este modo estamos siendo partícipes de los procesos de la gente y también nos transformamos nosotros conjuntamente en los procesos de transformación social. Entonces, no podemos llegar a separar de ninguna forma lo epistemológico con lo político. Además, creo que es importante que epistemológicamente nos situemos también desde esa posición respecto al sentido del mundo, de la realidad, de la sociedad, y que la epistemología tenga un compromiso. No podemos pensar la epistemología como, ¿no?, teoría de conocimiento al margen de los sujetos, ¿no? Creo que tenemos que tener esa unión. Si no, el trabajo nuestro es baldía. Y yo creo que buena parte del lastre de la academia, ¿no?, de mucha investigación, de acumular mucha investigación, pero poca incidencia en el cambio, porque es investigación en que no están preocupados por la incidencia de la investigación en el cambio, en la transformación. Entonces la política la dejan al lado. O los políticos lo que se dedican a hacer más política, en el que no tienen en cuenta que el conocimiento tiene una consecuencia política. No, me parece que eso tenemos que contemplarlo. Y para nosotros es un posicionamiento claro. Hablemos del cambio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este loco mundo, no? Claro, porque uno asume que desde la pedagogía, desde la mirada que probablemente compartimos, no es cualquier tipo de cambio. Es un cambio direccionado al menos, por lo menos, a ese gran concepto de mayor justicia social, por lo menos, ¿no?, entre otras cosas.
Sin embargo, eso que uno añora, eso que eso sueña, contrasta fuertemente con la realidad en la que estamos desde hace al menos algunas décadas. ¿Cómo conjugamos esos dos mundos? Un cambio que ya nos viene dado y un cambio que nosotros queremos intencionar. ¿Cómo hacemos? ¿O cómo hacen ustedes para intencionar? Lo primero, porque nosotros no nos planteamos que el cambio tiene que ser el que nosotros propongamos. Me parece que es importante en el posicionamiento epistemológico y político que decíamos antes, en nuestra posición en que el cambio es colectivo. Por tanto, no es el cambio que yo quiero, sino es el cambio que construimos. Y eso significa también posicionarte respecto a los sujetos de otra forma, ¿no? Porque no es que te voy a decir cómo vamos a cambiar, sino vamos a ver cómo, a partir del reconocimiento de la realidad, de entender qué está ocurriendo, cuáles son los procesos que hay, cuál es nuestro compromiso hacia otro tipo de modelo de sociedad. Pero eso no lo hacemos nosotros, lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, por eso nos planteamos una investigación colocada a ras de suelo, en horizontalidad con los sujetos, en el que los planteamientos no los hacemos nosotros, sino que surgen del vínculo que generamos en los contextos, ¿no? Entonces, en esa posición es la que estamos. No, o sea, hay una situación de cambio impuesta que particularmente a mí me asusta, porque creo que tiene consecuencias muy graves, está muy alocado todo este cambio. Parece que no hay nadie capaz de ponerle un poco de coto a cierto tipo de prácticas, y aquí estamos en un mundo, parece que todo vale, ¿no? Y al mismo tiempo creo que hay colectivos que están implicados en mover a la sociedad hacia otro lado. Yo creo que la idea de justicia social es necesaria de recuperar. Parece que la justicia está situada en un lado que no es el que nos favorece a todos y a todas, sino que favorece por un lado nada más. Tenemos que recuperar conceptos como la justicia, la equidad, la soberanía, el derecho. Entonces, pero que hay una pérdida de sentido de todo este tipo de conceptos que en otra época fueron los que nos movieron, ¿no? Y ahora parece que han sido colonizados o han sido usurpados por otro tipo de posicionamientos y carecen de sentido en este momento, ¿no? Yo creo que no, hay que recuperar el discurso. Y hay que recuperar un discurso de cambio en este aspecto. Nos robaron el discurso. Creo que desgraciadamente uno de los problemas graves que hay es que el relato no lo construimos nosotros, no lo construyen los sujetos, los colectivos. El relato nos lo están construyendo desde el otro lado, ¿no? Desde el neoliberalismo, desde la globalización, últimamente desde los neoconservadurismos que se están dando, movimientos populares tipo, ¿no?, lo que estamos viendo en Norteamérica, Argentina, en Holanda, etcétera, etcétera, y estos nos están construyendo un relato de la realidad en el que desafortunadamente estamos entrando con poca capacidad crítica, creo yo. Toda cosa porque nos lo ofrecen con un formato muy totalizador, donde no hay muchas fugas. Es decir, está tan cerrado, está tan bien armado en el sentido de cómo va colonizando todos los espacios públicos y últimamente también los privados, que no te deja vías de escapatoria. Entonces, recuperamos el sentido de lo que realmente es importante en nuestra vida, y es recuperar el sentido del humano, que se perdió en algún momento, ¿no? El sentido del colectivo, de cómo estamos todos siendo partícipes de un proceso colectivo, de lo natural, de la naturaleza, de que somos parte de un contexto mucho más amplio que nosotros mismos, y que nos salvamos en conjunto con el mundo, no nos salvamos, ¿no? Este tipo de cuestiones yo creo que hay que ponerlas sobre el tapete y empezar a elaborar un relato nuevo de la realidad que nos permita de nuevo recuperar este tipo de cosas, ¿no? Y por ello eso es una preocupación importante en este momento, y por eso también en lo que escribo, lo que trabajamos con los grupos que estamos, etcétera, es una preocupación. Por eso nosotros nuestra investigación de otras cosas la tenemos vinculada a grupos marginados, digamos, o grupos con necesidad. Hemos hecho una opción clara en ese sentido. No investigamos, por lo menos intentamos no vincularnos con investigaciones que vayan a favorecer procesos de reproducción o que ayuden a colectivos que nosotros entendemos que están ya en la posición de poder y a los cuales no hay que ayudarles, ¿no? Hay que contrarrestarles. Entonces, intentamos encardinar nuestra investigación en los barrios marginales que tenemos en Málaga,
en las situaciones de privación que hay, por ejemplo, en la serenidad ronda, o en contextos donde realmente puede tener un sentido real de cambio que estemos investigando ahí. Investigando y también trabajando con los estudiantes, ¿no? Porque tenemos un proceso también importante de vincular investigación y docencia, encardinando a los estudiantes nuestros en trabajos dentro de estos colectivos. Nacho, es la institución educativa, formal, Sí. en cualquiera de sus niveles. ¿Es una posibilidad de construcción de otro relato que permita resistir y a la vez fugarse? Sí. ¿Es una posibilidad? Sí, a ver, el ejemplo más claro somos mi generación. Nosotros nos formamos en el franquismo. En mi escuela, donde yo estudiaba, la mayoría de los que tenían un poquito de posibilidades estudiamos en escuela privada, religiosa, que era lo que había. La escuela pública era una escuela muy marginal y cualquier familia que podía te llevaba enseguida. O sea, yo me formé en la escuela franquista y religiosa, como muchos de mi generación. Y la escuela nos dio las herramientas para poder ir contra esa posición. Yo creo que eh, la idea de reproducción de la escuela hay que tomarla siempre con cuidado. Hay una intención de reproducción. Hay una intención de que la escuela reproduzca los modelos. Pero también es verdad que te está dando unas herramientas, que es el conocimiento. Y si tú el conocimiento lo pones en juego, te da la herramienta más, digamos, fuerte y poderosa para poder transformar esa misma realidad de la cual tú has venido, ¿no? Entonces yo creo que una parte de mi generación está ahí, ¿no? En que una escuela que era franquista, autoritaria, religiosa, etcétera, nos dio la herramienta para poder ir contra ella. Por lo tanto, tenemos que tener esa esperanza. Sí es verdad que la escuela ha cerrado mucho sus posiciones, ¿no? La escuela neoliberal, no solamente por la hiperregulación en la que está, sino también por algo que yo llamo la entrada de la moral neoliberal en la escuela. Es decir, la escuela está siendo colonizada por la moral neoliberal. Y eso significa que está creando unas condiciones de trabajo del alumnado, del trabajo del profesorado y de relación con las familias en el que cada vez hay más rupturas, digamos, más condicionamientos, más alejamiento de lo que la escuela está suponiendo para los chicos respecto a sus realidades. Y algo que yo sí creo que es un problema es que el currículum, tal como está concebido hoy día, está matando el conocimiento de la escuela. Está matando el conocimiento. Porque lo está encapsulando en formatos que están más orientados hacia el cumplimiento de un cierto tipo de tareas, de fichas, de los libros de texto en un sentido muy mecanizado, muy tecnificado. Entonces está matando el conocimiento y está cerrando muchas puertas ahí. La ventaja quizá respecto a lo que en mi época con respecto a ahora es que nosotros no teníamos un currículum tan cerrado. Era un currículum ideológicamente muy marcado, pero no estaba centrado en la tarea. No estaba centrado en la tarea. No teníamos que estar haciendo fichas todo el tiempo, rellenando. O sea que teníamos que aprender cosas, ¿no? Entonces eso fue una herramienta que, aunque estuviese tan controlada ideológicamente, nos permitió el salir de ahí. El riesgo que yo veo ahora es que el conocimiento no está entrando en la escuela. Por esto, porque estamos demasiado focalizados en la parte técnica, en la parte de la tarea, del ejercicio, del rellenar, del cumplir. Y eso es lo que yo veo el peligro más fuerte en este momento. Entonces, ¿por dónde vendría la salida? ¿No? Rompiendo justamente con esto. Es decir, empezando a replantearnos lo que tiene de humano la escuela, que somos los sujetos que estamos trabajando en ella, y empezar a vincularnos con los sujetos y no tanto con el currículum. Empezar a pensar que el currículum es una excusa, pero no es un fin, ¿no? Y por lo tanto, lo importante es cómo los sujetos vamos construyendo juntos un sentido para este mundo. Y eso es lo que realmente debería convertirse en la escuela. Mi esperanza es que hay escuelas que lo están planteando. Que hay escuelas con las que estamos ayudando y colaborando que están planteándose este tipo de rupturas respecto al currículum, que están pensando el currículum de forma. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la necesidad. Porque están viendo que sus chicos con este tipo de currículum no van a poder llegar a ningún lado. Porque es una forma de exclusión. Los va a dejar fuera siempre, porque no es una ideología social, una cultura con las cuales se vinculen. Al contrario,
Es una ideología que les excluye, ¿no? Entonces, obviamente, la forma de atacar esto es rompiendo. Estas escuelas rompen con él. Y parece que hay una posibilidad importante. Oye, Nacho, a mí me queda la sensación de que en esa escuela franquista de la que tú hablas, claro, si bien era controladora desde todo punto de vista, el poder estaba claro, Sí. dónde se situaba, quién era y por lo tanto desde dónde yo podía construir un contrapoder, ¿no? No quiero decir con esto que sea sencillo, pero estaba ahí. Sí. Hoy día uno dice, bueno, ¿dónde está ese poder que nos oprime, ¿no? Y uno mira alrededor y parece que ese poder ha cambiado sus características, es un poder difuso, es un poder que yo creo, no lo sé, que complejiza un poco la construcción de un contrapoder, ¿no? ¿Cómo eso se visualiza en las narrativas? Sí, porque el poder lo hemos desplazado a los procedimientos. Ajá. Ese es el problema. O sea, cuando el poder es la autoridad. A esas tareas, esos ejercicios que tú estás hablando. Al trasladar el poder ahí, eso es lo que crea un escenario de coerción, digamos, porque el sujeto tiene que estar sometido a la lógica de la tarea. Bueno, el poder está ahí. Al maestro le hacen igual, es decir, el maestro está sometido a la lógica de la burocracia establecida. No hay un político de turno, el ministro, que, bueno, no hay, es mucho decir, ¿no? Pero bueno, que ejerza de una forma con autoridad de decir hay que hacer esto, esto, esto. No, hay procedimientos, establecemos reglamentos, establecemos procedimientos técnicos que hay que tal, procedimientos burocráticos, que es lo que garantiza la igualdad. O sea, hay que una trampa en el lenguaje muy fuerte, ¿no? La burocracia no garantiza la igualdad porque tratamos a todos igual. Y eso es la mayor forma de desigualdad que hay, ¿no? Entonces, ahí está el poder ahora. Y ese es lo peligroso. Porque ¿contra qué vas? ¿Contra quién vas? ¿Contra quién vas? Lo que pasa es que sí es verdad que en los últimos años, 5 años, se está produciendo un cambio importante. Porque sí están apareciendo de nuevo los poderes visibilizados. O sea, los cambios autoritarios que se están dando, cómo está volviendo a aflorar el autoritarismo de una forma importante y preocupante, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay elementos nuevos que tenemos que ver por dónde van a ir, pero está produciendo un cambio muy sustancial. La escuela en España, por ejemplo, ha desplazado el poder claramente al director. El director que lo ha convertido en un burócrata, pero un burócrata que tiene que hacer cumplir las normas, ¿no? Entonces el director es el burócrata que hace que se cumpla, no es una persona que propone un proyecto de colegio, ¿no? Es una persona que obliga a cumplir normas. Entonces ahí estamos empezando a encontrar núcleos otra vez de poder personificado. Claro, uno piensa un poco intentando relacionar lo que me estás planteando con ese discurso de la ciencia como el mecanismo a partir del cual da solución a todos los problemas, ¿no? Cuando uno revisa la literatura, uno encuentra que el discurso político se ha hecho eco de cierta evidencia que nos dice que las buenas escuelas son aquellas que tienen buenos directores. ¿Sí? Y eso yo creo que de alguna manera le ha permitido a los directores convertirse en esos sujetos que hacen, deshacen. ¿Qué se ve en las narrativas que permitan o que los sujetos estén empezando a inquietarse por volver a ese colectivo que puede ayudar a entender que no es el director el que hace la escuela, sino que es la comunidad la que de alguna manera puede construir una escuela diferente, ¿no? ¿Cómo desde la política, cómo desde la pedagogía podemos contrarrestar ese discurso de la evidencia científica que de alguna manera no estoy diciendo que sea mentira, lo que estoy queriendo decir es que ha monopolizado la posibilidad de cambio, ¿no? Y que no está generando cambio? No, porque la evidencia científica depende desde dónde. No existe la evidencia científica en singular, ¿no? Sino que existe construcción de conocimiento que se va dando colectivamente y que responde a procesos sociales y políticos. Entonces no podemos hablar de ciencia sin vincularlo también a este proceso colectivo de construcción, ¿no? Parece que eso nos obliga a por lo menos una reflexión sobre qué está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Y qué es ciencia y cómo manejamos esto de las evidencias y las verdades, ¿no? De este modo.
Y lo que pasa es que en las narrativas lo que estamos viendo, bueno, esto que te planteaba antes, de cómo se está instaurando esta moral neoliberal tan fuerte, ¿no? Una moral neoliberal que hace que los maestros, los aspirantes a maestros, ¿no? Los estudiantes que entran en la universidad y que quieren ser maestros, vengan arrastrando esta ideología neoliberal, porque es la que les han interiorizado a través de su experiencia. Por ejemplo, en su ¿cómo decirlo? En la forma como valoran lo educativo a través de las tareas que decíamos antes. A mí, nosotros nos sorprende mucho cómo ellos vienen tan focalizados en la tarea como elemento pedagógico principal. Cuando nos escriben sus relatos, sus narrativas, hay una focalización muy fuerte sobre este tema. Decimos, bueno, ¿dónde queda entonces la construcción de lo humano acá, ¿no? Si resulta que lo educativo es cómo cumplimos con, ¿no? Entonces vienen con ese tipo de moral, y yo insisto en la idea de moral porque es lo que nos vincula con un proyecto social a futuro, ¿no? La moral son esta interiorización de proyectos de vida y de sociedad que el uno lo convierte en acciones, ¿no? Entonces, esto es el éxito del neoliberalismo de escuela, es esto, que ha convertido sus prácticas en moral, ¿no? Sin llamarlo así. Entonces, ahí lo vincula. Entonces, claro, ahí está la necesidad de que los relatos nos permitan trabajar con los alumnos y las alumnas este tema para poder reconstruir su relato en un sentido más crítico, es decir, descubriendo qué es lo que hay de moral neoliberal en sus prácticas, en su experiencia escolar, que les permitan visibilizar los tipos de escuela. Por ejemplo, nosotros hacemos una práctica en clase, trabajamos con la narrativa, ¿no? Ellos nos escriben su relato de experiencia y una de las primeras cosas que hacemos es que les pedimos que se junten y hagan una representación, un performance, una dramatización de sus relatos. Entonces se juntan 14, 15 y se ponen en común sus relatos y improvisan, bueno, preparan una dramatización. La idea de autoridad, la idea del orden, ¿no? Por ejemplo, incluso, bueno, más allá como el acoso, todas esas cosas también aparecen, pero la autoridad, el orden, la disciplina y la tarea aparece marcado de una forma impresionante en cómo ellos representan sus historias en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy llamativo. O sea, entonces, cuando hacen planteamientos de otro tipo, más lúdicos, más abiertos, en que se lo pasaron bien y demás, acuden siempre a cuestiones extraescolares. Las relaciones con los compañeros, los cumpleaños, las salidas al campo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que hacer una reflexión importante sobre el currículum de la escuela y qué tipo de experiencia está suponiendo para los muchachos. Y a partir de ahí, entonces, qué vías de cambio se pueden dar, ¿no? De transformación. Nacho, cuando uno piensa en esos estudiantes, ¿no? Que son jóvenes y se han formado a lo largo de toda su vida en el ámbito formal e informal dentro de esta moral neoliberal, uno pudiera hasta entender, sin compartir, que es bastante lógico que estén actuando como están actuando. Sí. ¿Qué nos pasó a nosotros, los profesores universitarios, que sin ser parte de esa, haber vivido otro tipo de moral, pareciera ser, a lo mejor no compartes conmigo eso, que estamos bastante imbuidos también por esa misma moral? Sí, no, lo comparto totalmente. Hemos vivido procesos diferentes, sin embargo, sí, estamos defendiendo las tareas por la tarea. Sí. Están, diría yo, están otros, pero son numerosos. Sí. ¿Cómo crees tú que ha sido ese proceso en el cual nosotros hemos entrado? Y porque la institución universitaria ha entrado en el mismo tipo de dinámicas que en la escuela. Ya no sé quién fue antes, ¿no? La escuela o la universidad. Digamos, la sociedad ha ido haciendo que sus instituciones vayan avanzando en este sentido. Y como la universidad ha ido cada vez más formalizando toda su estructura, sus modos de acción, todo el currículum universitario cada vez está más estructurado. En España estoy hablando particularmente, pero creo que hay una tendencia bastante universal en este sentido, ¿no? Formatos que se suponían que podían ser más abiertos, como cuando se nos vendió
famoso plan de Bolonia, que hablaba de centrar el aprendizaje centrado en el estudiante y demás, fue todo digamos, un envoltorio para vender algo que luego se convirtió en mucha más regulación, ¿no? O sea, centrarse en el estudiante significa estructurar más las tareas que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en el profesor que dicta doctrina, ¿no? Ciencia, bueno, pensamos en cuántas actividades tiene que hacer el estudiante para adquirir esa ciencia que le dice el profesor. Pero eso no es, ¿no? Entonces, la universidad hemos entrado en la dinámica esa y hemos entrado además por la vía de la presión que se está dando al profesorado para que su trabajo sea convertido más en un problema de peso, de pesar, que en un problema de conocimiento y de construcción de sentido, ¿no? Tenemos que rendir cuentas respecto a cuánto se produce y dónde, por lo tanto importa más el repertorio que qué tipo de conocimiento que realmente estamos haciendo. Y esa es la presión que se está metiendo al solo para que pueda sostenerse dentro de la carrera universitaria. Por lo tanto, ¿qué hacemos? A través de una presión externa de este tipo, supuestamente igualitaria, democrática, porque nos iguala a todos con criterios comunes, etcétera, imbuimos al docente de la misma moral neoliberal que usamos en la escuela para que siga siendo un elemento útil al sistema de esta forma. Y desgraciadamente el docente universitario, que debería caracterizarse por el pensamiento crítico, se ha visto también sometido a esta lógica y el pensamiento crítico se ha escapado por cualquier lado, ¿no? Y entonces el profesor universitario está siendo ahora mismo muy cómplice de todos los procesos que se están dando, muy cómplice. Entonces está llevando sus ideales de cambio y de mejora social y demás fuera de su trabajo. Los que lo hacen, ¿no? Lo llevan fuera de su trabajo, pero el trabajo universitario cada vez entramos más en la hiperregulación, en el control, ¿no? En el pesaje de la producción, etcétera, etcétera. Entonces la universidad ha ido paulatinamente convirtiéndose más en una fábrica, no sé muy bien qué, una fábrica, un modelo de producción y no en un modelo de reflexión, ¿no? En lo que ha sido siempre la universidad, por lo menos la aspiración de la universidad, ¿no? Ser un factor crítico en la sociedad de cambio, de reflexión, de aportar vías para avanzar y progresar, ¿no? Eso ya se termina. O sea, estamos imbuidos del pensamiento técnico. Es muy curioso como las publicaciones que tenemos que hacer, la mayoría no incluyen reflexión epistemológica. El formato de la publicación de éxito, la que importa, es un formato centrado exclusivamente en la investigación desde el punto de vista del formato técnico de la investigación. Estado la cuestión, metodología, resultados, discusión. Lo que sería una reflexión, una revisión de la literatura para poder establecer algunas líneas de por dónde va cambiando el pensamiento, etcétera, eso no es publicable, ¿no? O no es valorable. Por lo tanto, si no se va a valorar, ¿para qué lo voy a publicar? ¿No? Entonces, estamos entrando en dinámicas cada vez más de pensamiento técnico. O sea, importa que cumplas con un requisito, que cumplas con un formato, ¿no? Con protocolos. Estamos protocolizando la actividad nuestra. Y el protocolo mata el conocimiento. Y yo creo que ese es el riesgo que la universidad tiene en este momento. Estamos protocolizándolo todo y el conocimiento se nos está yendo. Nacho, bueno, afortunadamente, a pesar de esta visión negativa que podemos tener de cómo van los procesos, existen grupos como el de ustedes que son capaces de intentar y de generar dinámicas alternativas, ¿no? Donde sean otras cosas las valorables. Afortunadamente hay bastantes grupos que están haciendo. Y las valorables. Cuéntanos de eso, ¿cómo se deciden, cómo hacen para trabajar con estos grupos marginados por las sociedades? ¿Qué les significa eso a ustedes y qué les significa eso también a los grupos con los cuales trabajan? Sí, nosotros, digamos, por una consecuencia lógica de cómo íbamos entendiendo el trabajo nuestro, cómo vamos entendiendo la relación con los estudiantes y cómo las narrativas nos llevan a vincularnos con los estudiantes de otro modo, empezamos justamente a plantear la necesidad de que la formación tiene también que cambiar su formato, ¿no? Entonces ahí es donde nos vinculamos a través de las narrativas con otras estrategias para trabajar en clase, pero necesariamente también para trabajar fuera de clase. Es decir, si estamos entendiendo que
el conocimiento se construye a través de experiencias de los sujetos en contextos, no podemos plantearnos que el único contexto de aprendizaje de los alumnos sea el del aula universitaria. Esto sería una contradicción impresionante, es una contradicción impresionante. Entonces, claro, el descubrir esto nos lleva a pensar, hay que romper las estructuras de cómo estamos formando a los estudiantes, ¿no? Y ahí es donde empezamos a plantearnos la necesidad de llevar los escenarios para que participen de experiencias reales de cambio, ¿no? Sobre todo es importante el vínculo que establecemos entre investigación y docencia, ¿no? Cómo vamos articulando las dos cosas y los pensamos las dos cosas necesariamente compartidas, ¿no? Entonces, los estudiantes se vinculan con escenarios en los cuales también estamos nosotros participando como investigadores o como colaboradores de ese centro, y eso hace que vayamos creando, bueno, pues redes de alguna forma que permiten ir trabajando esto. Entonces ahí es donde vamos ya planteando la necesidad de que los estudiantes acudan de voluntarios a los centros, se va creando estructuras de voluntariado, vamos empezando a entrar en dinámicas de aprendizaje-servicio, vinculándonos siempre con los centros y las necesidades de los centros. O sea, los diseños de lo que hacemos en los centros no lo hacemos desde la facultad, sino que es qué necesitáis para ver cómo coordinamos las acciones que permitan que los estudiantes vengan aquí a prestar un servicio, a ayudar, y de la medida que ayudan y colaboran, vayan aprendiendo lo que significa la profesión docente, vayan comprendiendo cómo son los procesos de cambio dentro de la escuela, etcétera, etcétera. Si no hay experiencia alternativa, se le complica mucho al estudiante entender que la educación puede ser otra cosa que una sucesión de las tareas, ¿no? Entonces, por eso nuestro interés en llevarles a escenarios, a contextos en que la educación es más que eso. Y entonces la educación tiene un sentido. Un colegio como el María de la O, en Málaga, donde el estudiante llega y lo primero tiene que atravesar un barrio donde sus padres siempre le han dicho que ni se acerque, ¿no? Bueno, esa es la primera experiencia que el alumno tiene que superar. Y que llegar hasta el colegio atravesando una calle donde de entrada va consulto. Bueno, luego llega al cole y tiene que encontrarse con una población de niños, pues que hoy vienen como vienen, algunos sucios, con mocos, el otro no ha dormido, el otro tiene un conflicto en la familia porque el padre está en la cárcel. Bueno, ahora ¿cómo atiendes a este niño? ¿Cómo haces que el currículum sea interesante para algo para él? Entonces ahí tienen que empezar a trabajar de otra forma. Entonces ahí es donde pueden empezar a entender el sentido de la educación, trabajando con los colectivos estos. Al cabo de 2, 3, 4 días se ha transformado el estudiante. Se ha transformado. Es decir, ya no es el mismo estudiante que cruzó con miedo la calle para llegar hasta el cole, sino ya es un estudiante que está empezando a sentir que lo que está haciendo es importante. Y es importante para los niños con los que están, ¿no? Entonces, esas son las dinámicas que tenemos que desarrollar. Nacho, mientras me comentabas eso último, pensaba yo, en discusiones con amigos y amigas, ¿por qué nos ha pasado? Y tú sabes que yo trabajo con grupos que se pueden denominar marginados de la sociedad, pero ¿por qué hemos construido esa visión de que finalmente es en esos grupos donde están las grandes claves para mejorar el proceso? ¿A qué me refiero? Sí. Cuando uno visita un colegio en Chile, no digo todo porque no quiero estigmatizar ni mucho menos, de muchísimos recursos de todo tipo, uno algunas veces se encuentra con un joven de 14 años que tiene todo, pero no tiene nada, porque no tiene el tiempo de sus padres, por ejemplo. Sí. Y uno lo observa, y uno, si pudiera sentir algún dolor por ese marginado primero, yo lo personal siento el mismo dolor por ese otro sujeto. ¿Por qué hemos dicotomizado tanto? ¿Por qué no asumimos desde otra moral, no la neoliberal, que finalmente en todos los colectivos humanos, hoy día, por el sistema en el que vivimos, hay grandes conflictos? En algunos casos son de pobreza material, pero no de pobreza humana, y en otros casos son de pobreza humana y no de pobreza. ¿Me entiendes? Sí, pues eso es, digamos, un reto importante
romper dicotomías, ¿no? Porque siempre tenemos ese riesgo. Pero, a ver, vosotros es una opción en el sentido de que... Déjame a lo mejor sí. preguntar. A lo mejor es un tema epistemológico, ¿no? Es decir, ¿quién se atribuye el derecho o cómo nos atribuimos el derecho de definir quién está en los márgenes? Que es un tema del proyecto en el que estamos y que de verdad es un cuestionamiento que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros la marginalidad? Hay categorías establecidas por las ciencias sociales, que puede ser una ciencia social colonizada también, Sí. o cómo nos abrimos a lo mejor desde las narrativas a entender que la posición de marginalidad es una construcción también subjetiva a la cual tenemos que estar muy atentos. Sí, es subjetiva, pero hay condiciones materiales. Ya, vamos, perfecto. Vale, entonces yo creo que por ahí hay elementos que claramente establecen una distinción. Y que bueno, pero tampoco hay unas líneas que separen radicalmente una cosa de la otra, ¿no? Entonces, bueno, te digo, nosotros vamos a la Serranía Ronda y hablamos de que son situaciones no marginales, pero son situaciones de exclusión, porque son colectivos que están en los pueblos metidos allí en sitios donde tienen ninguna expectativa, donde los jóvenes están buscando irse en cuanto pueden, etcétera, etcétera. No hay situación de pobreza a lo mejor, no hay situación de exclusión económica, etcétera, pero sí hay una situación que socialmente es problemática, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a sostener una sociedad si resulta que los espacios como estos, ¿no? de construir una economía diferente, de soberanía alimentaria, de cambiar las relaciones con el mundo, etcétera, los dejamos abandonados? Entonces, los márgenes podemos ampliarlos y manejarlos mucho, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Pero hay un posicionamiento político nuestro. Y que ampliemos los márgenes como los ampliemos, pero tenemos que entender que hay situaciones de necesidad y hay situaciones que vienen de esa necesidad que planteas tú, pero son desde la opulencia. O sea, es la necesidad generada desde la opulencia, desde el éxito, ¿no? Son sus sujetos que no tienen nada, pero que no van a fracasar. Salvo excepciones, ¿no? Pero como norma, no son sujetos abocados al fracaso, porque tienen un sostén económico familiar, de clase, etcétera, etcétera. Entonces no son sujetos que van a fracasar. ¿Que necesitan que se les atienda? Sí, evidentemente, pero nosotros hemos tomado otra opción. No. Nosotros hemos tomado... Es una discusión que tenemos mucho, que tenemos mucho con otros grupos. Hemos tenido discusiones en las jornadas que hacemos de historia de vida sobre si hay que atender solamente a los colectivos de este tipo o también hay que atender a los ricos para intentar entender cómo son los ricos para poder ir contra ellos, ¿no? Y es una discusión que tuvimos interesante muchas veces, ¿no? O sea, hay que entender quiénes son los ricos, cómo piensan, cuál es su cultura para poder contrarrestarles, ¿no? Entonces hay una gente que lo tiene claro y dice, hay que también entenderle a ellos. Pues yo, bueno, está bien, hay que entenderles, pero yo antes que entenderles a ellos, prefiero estar con esta gente para ver cómo construyen su realidad desde otro lado, ¿no? Y podemos construir otra cosa. O sea, no niego que se deba o se tenga que hacer eso, pero en nuestro caso hemos tomado una opción, que es esta. Entonces, no investigamos en escuela privada, no investigamos en colectivos de ciertos barrios, no, o sea, como una opción, ¿no? Y nos centramos y nos vinculamos mayoritariamente con estos colectivos. Y esos son los que nos interesan, por esto. ¿Cómo llegas a Latinoamérica? Por rebote, por casualidad, por amor, por muchas cosas. El amor viene casi a continuación de que llego a Latinoamérica, pero también está ahí, ¿no? Yo llego pues por azar en el departamento en que estamos allí en Málaga. Viene gente de visita normalmente, de Latinoamérica de muchos sitios, y en una estancia que tiene una persona, en este caso argentina, de Comodoro. Bueno, nos conocemos, conoce lo que trabajo, cómo estamos haciendo y demás. Y a partir de que hay un programa en España que son las becas de Intercampus, pues me ofrecen la posibilidad desde esta universidad de Comodoro de hacer una estancia. Y entonces, bueno, pues yo aprovecho la oportunidad y me vengo. ¿Estamos hablando de qué año? El 2000. Previamente, bueno, había conocido a una profesora, había contactado con, en este caso, habíamos sido parte de un proceso
de estancias de grupos de profesorado chilenos que hace en su momento, en esos años, ¿no? Durante un mes y medio, me parece que era, o 2 meses, hacían estancias en universidades donde iban a formarse. Bueno, yo tengo contacto también con este grupo. En este grupo, uno de los grupos que viene a Málaga, venían 2 personas de Argentina que se unen por azar. Y que cuando yo vengo a Argentina en el 2000 aprovecho para también contactar con ellas y iniciar también un trabajo más amplio. Había otra persona también argentina que había estado viviendo en Málaga, que se vuelve de Argentina, que está haciendo una tesis, con la cual también hay vínculos de amistad muy importantes. Bueno, cuando yo llego como que había un círculo ya preparado, digamos, estaba el comité de recepción, por decirlo así, ¿no? Entonces estaba esta amiga de Buenos Aires, estaba la gente de Comodoro, estaba la persona de La Pampa y del Chaco que conocía ya, y como que de forma muy natural me integro en todos estos grupos, ¿no? ¿Actualmente mantienes proyectos activos como Sí. en Latinoamérica? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes contar de eso? Tenemos un proyecto con la Universidad del Nordeste de Buenos Aires, de la Argentina, del Chaco, que fue esta universidad primera a la que fui, que además ahí es donde encontré a mi compañera actual y ahí es donde el amor entra en juego y afortunadamente pues bueno, tengo la fortuna de estar con mi pareja argentina viviendo en Málaga y construyendo bueno, una perspectiva latinoamericana también desde ahí de un vínculo que va más allá también solamente de lo académico, ¿no? Es un vínculo personal. A mí me vincula mucho, a través de mi mujer me vincula mucho con Latinoamérica y me da un sentido también en muchas cosas de las que hago. Yo siempre lo digo, a mí Argentina y Latinoamérica en general, pero bueno, Argentina en particular, me ha transformado mucho. Me ha transformado porque me ha transformado como académico, pero también personalmente, ¿no? Porque me ha vinculado con cosas que uno tenía ahí quizá más o menos en la retaguardia cuando estaba en España y que en contacto con la gente de acá puedo recuperar mucho de un discurso realmente de cambio alternativo, diferente, ¿no? El europeo es un discurso cada vez más técnico y aquí me da la posibilidad de entrar en contacto con un discurso mucho más humano, más vital, con otro tipo de conocimiento en juego, etc. Entonces, para mí es muy importante mi vínculo con Latinoamérica. Entonces, tenemos un proyecto que estamos ya hace tiempo con proyectos de investigación en la UNE, en esta Universidad del Nordeste. Colaboro regularmente también con La Pampa en algunos de los proyectos de congresos de investigación que hacen, proyectos de investigación. En Comodoro Rivadavia, en la Universidad de la Patagonia, participo también de investigación y también estoy docente en un curso de especialista en docencia universitaria. Tengo vínculos con Buenos Aires, con proyectos que estamos llevando en común en algunos aspectos, de investigación, de publicaciones, etcétera, etcétera. Con Córdoba tengo también vínculos bastante importantes. También tengo vínculos con México, con Chiapas, con comunidades en Chiapas, en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, con proyectos de intercambio académico y de cotutela, trabajos de investigación que compartimos. Con Colombia también estamos teniendo un contacto interesante con Antioquia, la Universidad de Antioquia. Bueno, ahí, digamos, vamos a abrir una situación que para mí es vitalmente es muy importante. Te vas a tener que venir para acá. Pues. Oye, Nacho, vamos a ir cerrando, pero dos preguntas que a lo mejor no tienen mucha conexión, o a lo mejor sí, para ir cerrando la conversación. En tu experiencia por Latinoamérica, preguntarte, ¿no? ¿Cómo desde el punto de vista de la sociología del conocimiento, y ayer hablábamos de eso en la noche, cómo abrirnos a otras formas de entender el conocer humano? ¿No? ¿Cómo la escuela podría constituirse en ese espacio? Lo hablábamos ayer, y tú usabas el concepto de soberanía epistemológica, ¿no? Soberanía epistemológica de la infancia, también de los pueblos originarios. Es posible, aunque estemos jugando a imaginar, ¿es posible entender la escuela como un espacio para que ello ocurra? A mí me gustaría. A mí me gustaría, creo que es importante pues empezar a planteárselo, ¿no? Empezar a plantearse que tenemos que desplazar la soberanía desde la cultura técnica, curricular, cerrada tal, a los sujetos. Porque ahí es donde estamos construyendo el mundo.
Ahí estamos construyendo sociedad, entiendo yo. Por lo tanto, me parece que hay que intentar hacer una apuesta por esto. Esto significa que el conocimiento de los sujetos tiene un valor, tiene un reconocimiento, que cuando el niño llega al cole no puede dejar fuera toda su experiencia que tiene fuera del cole, con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera, sino que esa experiencia tiene que ser parte de lo que, parte importante y fundamental de lo que hace ahí, porque ese es su conocimiento del mundo. Y solamente a partir de su conocimiento del mundo, de su experiencia, puede ir transformando eso en un conocimiento reflexivo, que le permita ir pensándose y pensando el mundo para transformarlo, ¿no? O sea, cuando hacemos un conocimiento curricular solo, ese conocimiento no cambia. Es un conocimiento que con mucho vale para concursos de televisión, ¿no? Pero no cambia mucho. El conocimiento que te cambia es aquel que te vincula con tu vida, con tu realidad y con tu experiencia. Entonces, eso es importante que los chicos y las chicas en la escuela sientan que su experiencia del mundo está siendo reconstruida en la escuela como la posibilidad que tienen, por lo tanto, de, comprendiendo el mundo en el que están a partir de su experiencia, tener condiciones para ser sujetos activos dentro de la sociedad. Pero sujetos activos desde su iniciativa, desde su voluntad de qué quieren hacer y para qué quieren intervenir en la sociedad. Entonces, eso creo que es la opción por la cual tiene que ir, y hay que empezar a romper por ahí. Y eso significa ir desplazando el currículum para un lado y dejando que su lugar lo ocupen los sujetos. O sea, la escuela que está haciendo estas cosas está encontrando un sentido diferente para esos chicos. La escuela de los Esperones, de manera de lo que te decía antes, cuando el currículum se queda a un ladito y empiezan a vincularse con sus procesos de vida, y empiezan a pensar, si somos una población de gitanos, ¿qué significa ser gitano aquí hoy? ¿No? ¿Y qué experiencia era de ser gitano en una sociedad como la que estamos? ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo recuperamos el sentido de la dignidad? Por ejemplo, el valor de lo que somos, no sentirme avergonzado porque vivo acá. O sea, ese tipo de cosas son las que a esos niños, a esas niñas, les permite pensarse de otra forma. Y que cuando aprenden las matemáticas, las sociales, etcétera, etcétera, le están dando un sentido desde el valor que le están dando a su experiencia y el reconocimiento de lo que son, ¿no? Quedémonos con el sentido, y para ir cerrando, tú has trabajado el tema del libro de texto. ¿Cómo el libro de texto ayuda a la pérdida de sentido de la experiencia en la institución educativa formal, si es que eso fuera así? Sí, y sí, en la medida que el libro de texto es como la Biblia única e indiscutible. Entonces, como el libro de texto es la única herramienta que el profesor utiliza, pues no, la única se le ofrece. Afortunadamente los profesores son capaces también, no todos, ¿no? Pero muchos son capaces de romper esta inercia y plantearse el libro de texto como una herramienta más, y son capaces de utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Pero de forma hegemónica, digamos, y mayoritaria, el profesorado que quiera utiliza el libro de texto no necesita más. Entonces yo creo que esto nos lleva a convertir a la escuela simplemente en una instancia de gestión. El profesor es un gestor. Cuando se pega el libro de texto solo, se convierte en un gestor de algo de lo que no es partícipe. El libro no lo ha hecho él. El conocimiento que está ahí no es suyo. Su soberanía la ha perdido. ¿Vale? Entonces, recuperar su soberanía significa empezar a pensar el libro como una herramienta dentro de un conjunto de herramientas en que lo importante es el sujeto, ¿no? Y que vamos a construir entonces desde la soberanía que nos da el pensarnos como sujetos en relación, sujetos independientes, autónomos, pensarnos entonces cómo construimos a partir de ahí. Entonces, ahí es donde el docente recupera la soberanía, porque toma el control y algo esencial en la soberanía, es capaz de decir no a lo otro. O sea, la soberanía no solamente es la capacidad de decidir, sino la capacidad de decir no, porque ahí es donde realmente ejercemos la soberanía, en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí el libro de texto actúa como un elemento de pérdida de soberanía del docente. Lo convierte en un gestor que lo único que hace es ir indicando qué páginas hay que estudiar. Los libros de texto, viste, que vienen todos ya marcados, hay que estudiar esto, subraya, no sé cuándo. Me acuerdo de un docente de secundaria que me decía, trabajando con su narrativa y demás, que claro, los libros de texto vienen ahora tan bonitos,
Tan bien estructurados, con tan pocas posibilidades de que tengas que pensar nada. Que da ¿No? hasta pena hacer algo Claro, diferente. entonces, pues ya está, sí, está ahí todo, ¿no? Está ahí todo. Bueno, ese es el peligro, que es que está ahí todo y el todo no está ahí. Pero al docente se le ofrece como que está ahí todo lo que necesita, ¿no? Y ahí es donde pierde su profesión, pierde su soberanía y pierde su entidad como profesor. Y ahí es donde tenemos que hacer la ruptura. Entonces, libros sí, todos los libros del mundo. Afortunadamente ahora con las tecnologías actuales uno tiene acceso a todo, ¿no? Bueno, empecemos a pensar de otra forma los recursos. Y no solo recursos porque están ahí para hacer uso de ellos, sino recursos que producimos. Porque no creemos una dependencia nueva, ¿no? O sea, ahora dependemos de Google. No hagamos una dependencia de el Google, sino adquiramos la soberanía también sobre la producción de los recursos que tenemos en el aula. Así que es importante, quizá Graph.net, por ejemplo, ¿no? O algunos clásicos que nos permiten pensar eso, que no sé por qué instancia se perdió. Habrá que repensar quizá esa idea de la soberanía sobre los recursos, de cómo en la clase, el colegio, genera esos recursos para el aprendizaje, porque están ahí, están con los sujetos, están en la vida, ¿no? Recuperémoslo desde ahí. Lo otro son posibilidades. Google, el libro de texto, las enciclopedias, son posibilidades que permiten que esa experiencia pueda ir adquiriéndose un sentido, que pueda ir contrastándose, que pueda entrar en diálogo. ¿No? Yo hablo mucho del proceso de aprendizaje como un proceso de diálogo con otros, ¿no? Cuando me dicen, ¿cómo utilizas tú las referencias, por ejemplo, con las narrativas? Los autores, ¿no? La teoría. Y digo, sencillo, es un diálogo que establecemos entre mi relato como estudiante en este caso, ¿no? Mi relato, que es mi conocimiento que he adquirido durante 15 años en la escuela, lo pongo a dialogar con el conocimiento que otros han elaborado, con su experiencia académica, investigadora, etcétera, etcétera. Pero no es que una experiencia se imponga, sino ahora cómo dialogamos a dos experiencias para que podamos ir construyendo experiencia nueva, ¿no? Y ahí avanzamos en el conocimiento. Entonces el aprendizaje es ese diálogo, no es adquirir lo que ya está dado, sino es dialogar con lo que está dado a partir de mi experiencia para poder ser parte de un proceso y ser parte de la construcción del mundo, ¿no? Entonces ahí intentamos ir dando un sentido distinto también a esto, ¿no? Excelente, Nacho. ¿Dónde os encontramos? ¿En la web? ¿Al grupo de investigación? ¿Hay algún espacio? Bueno, donde intentamos estar públicos, ¿no? Porque me parece que es importante. Hay que utilizar los recursos que hay para que podamos generar instancias de comunicación. Nosotros no lo planteamos así. Yo sé que hay mucho de exhibicionismo cuando uno está en todas las redes y eso puede ser una opción, pero también para nosotros es una posibilidad de diálogo, porque nos permite contactar, crear instancias de comunicación. Hacíamos también otro día, somos capaces de conocer gente sin que nos hayamos visto nunca y crear instancias de diálogo productivo, ¿no? Me parece que eso es interesante. Entonces nosotros estamos en Facebook, tenemos una página de Facebook del grupo de investigación, de profesorado, cultura e instituciones educativas, tenemos una página web, un poco abandonada, pero la tenemos. la UMA, la Universidad de Málaga. Tenemos una web nuestra de poesía. Tenemos también una cuenta Twitter, HUM619 ProCI, o sea, intentamos estar ahí, pero como una forma también de comunicación. Esta es la apuesta nuestra. Y queremos ser muy activos en eso. Por ejemplo, con el Facebook, la gente, bueno, el Facebook, pero esto no sé qué, mira, yo el Facebook es una herramienta de trabajo. Me lo planteo así. Y además intento que sea así. El Facebook yo no me meto con cosas de mi familia, con mucho cuelgo mis cuadros, ¿no? Pero intento que sea una herramienta de trabajo porque me comunico con gente y comunico experiencias, comunico ideas, ¿no? Que se ponen a dialogar con otros que son capaces de intervenir ahí. Entonces es un espacio, es abrir el foro público a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese espacio es importante entenderlo desde ese lado, no desde el exhibicionismo de lo privado, como se hace muchas veces, sino desde esa idea de construcción de espacios para el diálogo. Entonces hay que aprovechar esas posibilidades. Muy bien. Nacho, ha sido un placer conversar contigo. Te agradezco a título personal y también te agradezco como Escuela de Educación Prepararia de la Universidad de Valparaíso. Así que bueno, vamos a editar este video, lo vamos a subir a YouTube. La idea es compartir y que la gente también pueda interactuar en las redes sociales. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.